seremos héroes en sin nombre. Un paso al frente. La historia de les mulleres y una historia tapecía, silenciada, escaecía, en llena de represión por mor del patriarcau de la nuestra sociedad. Pero agora, los tiempos tan camudando y les voces silenciaes pruyen desi silenciu pa glayar y palgamar todos los derechos que ellos robaron. Güey, Neros en sin nome, damos madreñazo al patriarcau y les nueces heroínes son Seis Reales y Sara Conbarro. Bienvenidos a otro programa más de Los en Sin Nome. Esta vez estamos en La Revoltosa, en Xixón, y estoy sin Raúl, déjome sola. Pero bueno, hay capitana en el barco y además estoy muy bien acompañada porque tengo conmigo a Seis Reales. Bienvenidas, chicas. Bienvenida Alba, Eli y Natalia. Y también tenemos a Sara Conbarro. Bienvenida. Gracias. Y bueno, vamos a afrontar este especial del 25N con sus visiones, sus puntos de vista y escuchándolas muy atentamente porque, como bien dice un cartel que tengo por ahí cerca, hay que escucharse, conocerse y quererse a cualquier edad. Así que, bueno, vamos a empezar con alguien que de quererse y de conocerse sabía mucho, que era Clara Campoamor, que decía que la libertad se aprendía ejerciéndola, y voy a preguntaros qué pensáis de esta frase, vosotras. Pues sí, realmente y totalmente cierta, y una pena también por una parte que tenga que pasar esa frase, porque creo que debería de ser una cosa que nos deberían de dar herramientas ya desde bien feo, desde bien piquiñinos, como para no tener que pasar por ningún, ni ver a nadie sufriendo como para tener que sentir esa libertad. Entonces, bueno, pero para eso estamos en el camino y estamos luchando como estamos luchando. ¿Y cómo creéis que tenemos que vivir este 25N? Bueno, el 25N y el día es una fecha que, como ya sabemos, es el Día Internacional contra las Violencias Machistas. Yo creo que es una fecha importante que nos permite volver o visibilizar todo el trabajo que lleva haciendo durante años y años el feminismo con el tema de las violencias. Creo que es un día para denunciar la realidad de las violencias que seguimos viviendo solo por el simple hecho de ser mujeres, y creo que también, además de un día de denuncia y de reivindicación, a mí me parece importante también que sea un día para recordarnos que el feminismo, y cuando estamos juntas haciendo feminismo, podemos hacer muchas cosas y cosas increíbles, y a pesar de que vivimos violencias y que ese día es un día triste en el que, bueno, pues que visibilizas las violencias que reciben las mujeres, ¿no? Creo que también hay que ver esa parte de un poco de alegría que sientes en la lucha cuando estás con tus compañeras y con miles de mujeres y acompañada por una gran parte de la sociedad, luchando y reivindicando y conquistando derechos, ¿no? Entonces yo lo vivo como un poco en esas dos partes que creo que es súper necesario para nosotras. Sí, yo creo que hay dos partes, ¿no? Cuando te motivas, cuando vas a la mani con tus amigas y ves a mucha gente que antes no veías y ves que se unen y lo apoyan, y luego pues cuando estás en tu casa te llegan noticias al móvil y dices, tú cago en 10, ya estamos otra vez. Y bueno, yo también vivo ese momento, voy a romper una lanza a favor, también vivo ese momento como muchas mujeres que superaron muchos maltratos, y un día de celebración también para ellas que se unen y comparten con todas las mujeres esa superación también, ¿no? Porque también hay que visibilizar, yo creo que es importante, que también se puede, lo superas y hay herramientas para superarlo y apoyándote en otras mujeres también. Entonces también hay un día como pues, para celebrar eso también, ¿no? Y de sentirte orgullosa también, porque estamos todos allí a una, todos y muchos hombres. Sí, sentir el apoyo de todas las mujeres, claro. Ese orgullo que sientes de estar allí todos a una. Eso ya era un poco también lo que quería decir yo, que no nos tenemos que olvidar de los hombres, que hay muchos hombres que apoyen a las mujeres, que a veces sin ellos tampoco sería posible. Yo creo que una cosa muy importante respecto al 25N es, recogiendo un poco lo que decía Alba, a mí me parece fundamental también no entendernos solo como víctimas, es decir, mujeres víctimas que recibimos violencias, sino también como esa parte activa de, bueno, pues también somos sujetos que conseguimos salir de situaciones jodidas, que conseguimos plantar cara, que conseguimos juntarnos y organizarnos para luchar contra las violencias. Creo que es muy importante también esa visión, claro, para contrastar un poco también la de eternas víctimas, que sufren violencia. Una mujer que sufrió maltrato siempre tiene referente otra que lo superó. Y a lo mejor tú en ese día
y es referente para alguien también, ¿no? De decir, bueno, pues mira, yo tranquila, hay un proceso natural que todo va a salir bien, ¿sabes? O sea, como recibir también ese apoyo, bueno, compartes también esa idea, experiencias, sales enriquecida ese día por el apoyo, por el orgullo, por todo. No estás sola, ¿no? Sí, independientemente eso del y momento en el que estés, hay como una manada de mujeres que comprenden la situación. Un anuncio de televisión que pueda salir, ¿no? Y es que lo sientes, que es real. Entonces, bueno. Yo creo que está muy bien. Antes ibas al 8M un poco con las expectativas bajas y ahora vas con amigas y amigos y viveslo casi como una fiesta, ¿no? Claro. Casi como una fiesta. Bueno, quiero preguntaros también cuáles creéis que son los espacios donde tenemos más margen de maniobra y donde creéis que tenemos menos. Yo. Con las que queráis. Algunas sois madres, otras estáis muy metidas en el activismo feminista, todas tenéis puntos de vista. Yo creo que en las pequeñas acciones tenemos mucho más poder en las instituciones y ya es más difícil meter la pata y ahí es más tal, pero nosotros tres, como bien dijiste, somos madres, él y yo tenemos, bueno, un rapaz y yo una niña, y yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, sí que veo cambios a la hora de la educación de la mifía, sí que veo cambios a la hora de comunicar a la mifía y sí que veo como muy visible todo eso. Entonces, bueno, faime sentime que algo está entamando a funcionar, ¿no? Cuando antaño nos veíamos soles ante estas alternativas aquí, no sé qué tal, pero ves que ahora no, y una cosa que, bueno, entonces, a mí que una institución como la educación, por ejemplo, yo no sé si que tengo suerte o no en el colegio de la mifía o qué, pero visibilicen eso, pues ya empiezo como que vamos subiendo unos poquitinos Skype, porque al final siempre eran como a títulos pequeñinos, ¿no? Tenemos un grupo, nosotros como grupo visibilizamos tal, otro tal, pequeños espacios, pero yo creo que cada vez, poco a poco, se está ampliando un poco más, hasta llegar a las instituciones que realmente son las que deberían de estar haciendo los cambios. Haciendo realmente los cambios. Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por Llibrería Sol. Bueno, cerramos esta parte tan intensa y voy a preguntar a Sara. ¿Cómo vives ser agente de cambio y cuándo surge tu conciencia feminista? A ver, esta pregunta, sí. Los orígenes son muy importantes siempre. Bueno, a ver, yo creo que se explica bastante porque, bueno, yo estaba justamente en la universidad cuando se viven estos años de explosión, por definirlo de alguna manera, del feminismo, las manifestaciones masivas y las huelgas feministas del 2018 y del 2019, pero ya en el 2017... bueno, pues se sentía un poco, yo es que lo defino un poco así, en el ambiente de que algo estaba pasando con el feminismo, que ya estaba interpelando a muchas personas, que se estaba hablando, o sea, que se colaban casi todos los temas, casi todos los espacios, como en relación con la pregunta que hacías antes, que de repente en programas de la televisión o una persona súper ajena hablaba de feminismo o se debatía sobre la paridad o se debatía sobre la brecha salarial. Bueno, yo creo que eso fue una de las grandes victorias del feminismo de estos años, que fue como consiguiendo colocar sus temas y los problemas de las mujeres que estaban ausentes completamente de los espacios públicos, de los debates públicos, de las opiniones públicas, y lo fue colando. Y a mí, pues justamente me coincide en un año en el año de la universidad, que bueno, pues la universidad son unos años buenos en los que tienes más tiempo, estás constantemente con compañeras
y ahí pues me acuerdo que montamos el Frente Feminista de la Universidad de Oviedo, ¿no? Y bueno, y precisamente también porque nosotras en nuestro propio espacio, que militábamos en las asambleas de estudiantes y veías también las desigualdades de género que había en los espacios políticos, en las aulas, en la facultad. Creo que al final también es una vivencia muy en primera persona la que te hace decir, bueno, pues aquí cómo me organizo con ellas o cómo hacemos juntas y revertimos estas situaciones injustas. Entonces fue todo un poco así, en la sociedad estaba ya ahí como emergiendo, yo estaba en la uni, que es mucho más fácil para estas, o sea, juntarte y pintar pancartas y tal, y me tocó pues los años, en 2017 la manifestación fue aquí y ya fue muy gorda. Yo ya me acuerdo que decíamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué va a pasar el año que viene ya? Y fue cuando el año que viene ya, cuando se desbordó completamente. Entonces eso es un poco... Total, en la 2018 yo creo que muchas mujeres que no habían ido antes decidieron ir y la verdad que me sentí muy acompañada y mucha gente mayor que eso, la verdad que los que íbamos en transporte público, los alzas estaban a tope, alzas a Mieres, a Langreo. Yo fui con mis amigas que todas estábamos estudiando en Oviedo, a Gijón, y es que los autobuses iban hasta arriba de mujeres de todas las edades y yo creo que eso también es algo importante, ¿no? Y bueno, después de esta media emoción, porque los hechos siempre son emocionantes, vamos a por vosotros, chicas. Bueno, lo primero, lo mismo, orígenes, cómo nace el proyecto, porque la verdad que me parece súper interesante cómo nace y cómo vos organizáis, dónde está esa semiente y ese poderío que tenéis, y cómo veis el papel, cómo vosotras, dentro de vosotras, lleváis ese papel de transmisoras de la cultura. Bueno, pues los orígenes creo que van a tocarme a mí, más que nada porque fue un poco esta cabeza yo cambiada de donde salió. Los orígenes realmente voy a intentar contarlo lo más corto posible, ¿vale? El grupo nació del grupo de baile en el que bailamos, en el Enguedello de Lada, porque colaborábamos con un festival que se hacía por las fiestas de San Pedro, que llevábamos unos años y 3 años iba una banda gaites, un grupo de baile invitado, nosotros y un grupo de pandereteres, ¿no? Entonces para un año coincidió que por fechas y por lo que fuera no topábamos ningún grupo de pandereteres que pudiera ir. Y claro, ya se arrimaba la fecha, ya había que hacer cartelos, programación y demás. Entonces agarré yo y planteéme allí el grupo B y dije, oye, hay que sacar esto adelante, vamos a tener que ir nosotros. Pero no me prestaba que fueran pandereteres del Enguedello. ¿Por qué no? Porque ya dentro del Enguedello hay pandereteres que somos los propios que bailamos y tocamos. Entonces, entre una lluvia de ideas y 4 o 5 que agarré allí, que mira, yo digo, bueno, pues es que podemos animarnos y sacar esto adelante, dije, bueno, no vamos a hacer algo al uso, vamos a hacer algo diferente. Y agarremos la cacía y todo lo que canciamos fue canciones de trabajo, con los cuchares, con la lata pimentón, con paneres, con la mesa y demás. Era solo para ese momento, pero ¿qué pasó? Acabó el festival ese y todo el mundo, madre, qué guapo, madre, no sé qué, no sé cuánto, grabaron no sé qué, tenéis que seguir con esto y llámanos. Conocí un mío de allí de La Felguera que para las fiestas de septiembre de allí de Langreo, que quería que fuéramos a tocar. Entonces fue en plan de, bueno, no, pues habrá que seguir con esto. Claro, de ahí ya, bueno, siente que ya no estaba en el grupo de baile y demás que lo dejó, entonces la cosa fue como reduciéndose, llegó el COVID y ya quedamos Natalia y yo soles, por decirlo de alguna manera, porque bueno, aunque no estaba de todo deshecha la formación que había quedado original, por decirlo de alguna manera, sí que los ensayos eran complicados, la mayoría de las veces no había manera de quedar, intentámoslo por el ordenador, aquello no había manera de que frulara ni nada, que eso ya tocó Alba también cuando se incorporó. Entonces, cuando ya empezó a desearse el COVID, coincidió que tornó Alba al grupo, porque por maternidad había estado ahí unos años ausente, y habíamos quedado Natalia y yo soles. Entonces fue un poco en plan de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué nos hacemos? Porque nosotros dos... Ya como que lo tuve muy sí, claro. sí. Ya no solamente musicalmente, sino porque tiene que ser una persona muy afín a ti, tiene que ser una persona como nosotros, positiva, alegre y con ganas. Bueno, y con... Hay que decir que nosotros tres conocémonos, quiero decirte, yo tenía 18 años, tengo 33 y tenía 18 años cuando conocí
a estas dos mujeres, o sea... Todos dijimos, sí, Alba. Y nada, planteémoselo, él y Alba, y él, sí, Alba. Planteémoselo realmente con un poco de miedo, las cosas como somos, dijimos, va, no sabemos qué nos iba a decir, y cuando nos dice, anda, tías, que no, bastante tengo yo con todo lo que tengo como para meterme en esto, ¿no? Sí, como me cuesta a mí tampoco agarrar una pandereta y ponerme a tocar, y va a decimos que no. Y entonces nada, en mayo precisamente, acuérdome que fue por eso, porque ya era para la mani de la oficialidad, nos juntamos que ya estábamos a ensayar en mi casa, porque ya las restricciones del COVID ya eran menos, y a partir de ahí decimos, pues venga, encarrilamos esta línea, vamos a tirar per aquí, vamos a agarrar la cacía y todo lo que se nos ocurra, vamos a cogerles lletres, algunas transformales, dar mensajes y tirar para adelante con esto, y así estamos. Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por musicaasturiana.com. Bueno, tengo que preguntaros ahora una palabra que para mí es de las más guapas que hay. ¿Qué lleva a vosotros la sororidad? A ver, ya es lo que digo, orgullo y a ver, la empatía y lo más importante, yo creo que de las cosas más importantes, la cualidad más importante que puede tener un ser humano, la empatía, el saber ponernos en el lugar del otro y la solidaridad y eso, y ponerse en el lugar del otro y intentar ayudarnos, ir todos a una y para mí es necesario, totalmente necesario. Yo creo que de hecho es como revertir todo lo que nos enseñaron y cómo nos criamos, especialmente las mujeres, que nacimos en un sistema y viendo con artefactos culturales y con todo, cómo las mujeres tienen que ser enemigas, se envidian unas a otras, los insultos feminizados, como es una zorra, no sé, bueno, el modelo que se basa en que las mujeres se odian, que compiten las unas con las otras, que nos llevamos mal, bueno, todos los tipos, o sea, creo que lo conocemos de sobra. Y creo que la sororidad viene como a explicar que justamente no, o sea, y como decía, estoy súper de acuerdo, creo que la sororidad es el ejercicio de empatía radical más claro porque viene a decirnos que tú puedes encontrarte con una mujer que que es una desconocida para ti, que incluso puedes estar en desacuerdo con ella en cosas y no puede ser tu mejor amiga, pero hay como una empatía radical porque sabes que hay cosas en común que vives con ella solo por ser mujeres, que te hace pues plantearte muchas de estas cosas y al final, no sé, pues es una... No sé, es algo que se descubre con el feminismo, yo creo. Como que te liberas, ¿sabes lo que te quiero decir? Como que te liberes ahí como en plan de... Mira, y falando en relación a eso, a mí llama mucho la atención, yo soy muy visual, lo visual, bueno, la música también, ¿no? Pero lo visual préstame mucho. No sé dónde lo vi realmente, pero ya era una especie de anuncio como llamada de emergencia, lleva yo creo enfocado a las mujeres y a los niños. No sé si vos suena que cuando vayas caminando por la calle, que te agarre alguien de la mano, eso antes es que era impensable, yo si hoy me agarra alguien de la mano, agarro fuerte y tiro millas y miro para atrás y el que venga, bueno, como se llama la policía o lo que haya falta que hacer, ¿no? Sin embargo, eso antes no era concebible que alguien por la calle que no te conociera, bien será un niño o una mujer que necesite ayuda, que vaya a venir y que te agarre de la mano y que solo con mirarte sepas decir, venga, vamos a caminar juntos. Y yo creo que eso si no se podría conseguir. Sí, y que nos quede claro que no somos competencia, somos collaces. Exacto, tal cual. Exacto. Retírense los señores que la voz vamos a alzar. Se trabajamos lo mismo, porque nuña igual va a cobrar. Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por Puru Remangu. Ay, es que yo seguiría hablando mucho más tiempo con vosotros, pero el tiempo y el que llegue, y vamos a tener que dar paso al curripu, o la curripa, y vais a tener que escoger. Ay, ya estamos. A ver. A ver, la primera de todas, tener un golpe con el coche y que te grite mujer tenías que ser y no poder contestar, que esto cada vez pasa menos afortunadamente. Bueno. Sí.
Déjalo para Prau, ¿eh? Igual ya a mí que miro muy mal cuando voy conduciendo, igual me tumío, no lo sé. O que en la cena de Navidad este año el novio de tu prima sea Roma Gallardo. Uf, es que, ¿en serio? Yo tengo lo claro. Bueno, en la primera no puedo contestar, pero ¿puedo sacar la peineta o no? Tampoco. Hay vacío legal siempre, ¿eh? Claro, es que, a ver, ¿cómo hay esto? No, yo tengo lo claro. Yo la cena, mujeres de recursos. lo que digo yo, la cena Navidad, porque el otro se supone que no puedes contestar, ¿no? pero claro, al de la cena Navidad, pues... Yo no podría compartir más de 5 minutos con Roma Gallardo. No, pero lo eches de casa, ahí no te especifica... No te pone condiciones. Es que los dedos te pueden crear una úlcera de estómago. ¿Tuviste lo que fa con la lata pimentón estas mujeres? Imagínate con una botella de sidra al gaitero. La santa en la cena, la santa en la cena. La sante. No llega la cena, ya en el esto de la que llegues en la recepción, hola, bueno, ven, voy a contarte yo una cosa aquí. ¿Ves dónde está la puerta? Hala, no vuelvas, ya está. Arreglar la cena de Navidad. Madre. Es que si así empezamos con la primera, a ver, vamos por la segunda. Es que para qué ponéis preguntas tan caro. Así el programa, así lo oficimos. A ver, aguantar un viaje a Lyon, perdón. Bueno, no está tan lejos. No está tan lejos, Leo. Con chistes de cuñadista ilustrado, estos paisanos que refalciados, los que se echan Brumel y Barondandi, estos paisanos así refalciados. O que el único programa de radio que puedas escuchar sea el de Jiménez Los Santos. Madre mía. ¿Puedo llevar cascos? Nati y la mujer de las alternativas, ¿date cuenta? Somos mujeres de recursos, ya te lo dijimos, no hay más. Con el móvil y unos cascos, ponme lo que quieras. Bueno, yo combatir contra pacones, dáseme bien, ¿eh? O sea, diría yo. Y aquí un grado. Yo voy en un viaje con Alba. No, yo creo que me apunto también, vamos los tres. Vamos los tres y Natalia con los cascos. Vamos todos en el mismo coche, ya no hay problema. Venga, siguiente pregunta. Y paramos a comer cecina en Ezequiel. Y ellos queden en el coche. Y ahí nos dejamos el coche, ya está. Y uno de estos de 7 plazas y os van en los de atrás, que quede claro. Así es. Mi madre. Bueno. A ver, y vamos por la última y no por ello menos importante. Dirás tirando el chicle y que te tachen de TERF, o que para el que no lo sepa y escuche el programa y que no te gusten mucho los transexuales, o dir el hormiguero y tener que aguantar el mansplaining de Pablo Motos, que ya cuando los hombres os intentáis explicar cosas porque dais por hecho que como mujeres no lo sabemos. Yo diría Antena 3, vamos, nosotros sabemos que de Antena 3 el programa, ¿no? Y yo digo, sí, como a todo, sí, pero luego en cuanto salga la antena digo, ¿sabéis que el tonto este estuvo explicándomelo todo porque pensaba que no sabía hacer de nada? Y ya está. Yo dejaría lo mal en pleno directo. Claro, eso, según sales, yo digo, sí, de esto de, ay, sí, de esto, fue la tonta. Y una puchada. Y luego una vez sentada en la mesa, pues ya digo, y todo lo que tengo que... ¿Quién fue la que la metió esta...? Ay, no me acuerdo. Es que la primera, ¿cómo era? Dirás tirando el chicle y que te tachen de TERF, porque vas a decir algún comentario o lo que sea que digan esta mujer y yo no, porque en ese caso acabo la cárcel, entonces mejor el otro. Que hacer en directo no. Puedes ir ahora estirando el chicle y no tener un discurso TERF. Pero si escoges esta y es TERF. No, yo pues no, o sea, palomotos. Se me atraganta, pero creo que ser trans excluyente más, o sea que no sé. A ver, todos aguantamos un Pablo Motos alguna noche tonta. Por eso, al final. Es verdad. Tú sí, guapín, y es muy listo, ya está. Bueno, vamos acabando, porque tengo que preguntaros a cada una película, libro y cantar. Madre, ¿lo voy cantar? ¿En serio? Sí, el cantar tiene que ser y voy a dejarte para la penúltima, voy a entamar con Sara. Venga, película, libro y cantar. Bueno, pues película, una que vi esta semana que está ahora, que se llama 5 lobitos, no sé si la conocéis. Yo también la he visto esta semana. Que creo que es una película que narra súper bien la vida invisible de muchísimas mujeres que gracias al feminismo se visibilizó, que son los cuidados, y encima creo que lo explica muy bien desde lo cotidiano, desde ni lo romantiza, ni bueno, es como cruda, es esto el día a día de cuidar.
Y bueno, como la vi recientemente y creo que tiene una temática así, es la que recomiendo. Llibru, siempre recomiendo el mismo porque lo leí hace un año y me encantó. La feliz y violenta vida de Maribel Ciga, de Itziar Ciga, que es una feminista que yo y autora que la adoro, y os lo recomiendo muchísimo porque de hecho cuenta la historia de maltrato que vivió ella y su madre por parte de su padre, pero la cuenta desde unas posiciones que tampoco quiero desvelar mucho, pero creo que os encantaría y que es súper valiente. Y bueno, y cantar, pues mira, el de La misma revolución de Silvia Quesada. Muy bien, muy bien. ¿Cómo la libró Sara ahora, Natalia, tócate. Tócame, a ver, Llibru, a ver, un libro que me costó muchísimo leer porque es muy duro, pero no sé, y el que me quedó a mí más grabado de todos, y Martina la Rosa número 13. Ese libro, yo acuérdame que llegué de vacaciones y pasélo, o sea, tanto me gustó como lo pasé mal. Y a ver, película... A ver, no sé, es que yo soy muy románticona para esas películas, pero bueno, voy a decir la última que viste. No te juzgamos, mujer, no pasa nada. No, bueno, gustóme mucho Apocalipto de la de Mel Gibson. No sé, me prestó mucho esa película y estuve en vilo todo. Fuera de les, bueno, para un decirte romántica es de les míes. Calla, mujer. Decir aquí. Calla, mujer. También nos gusta. Ya, pero bueno, yo soy muy ñoña. Podemos ser feministas y que nos gustan las películas románticas. No tiene nada que ver, yo lo soy, pero bueno, que esa película prestóme mucho y el otro era, bueno, eso tengo muy claro, Si te vas de extremo duro. También me presta mucho, que me parece una obra de arte totalmente, Suspiro al compasado de Robe. Joder, qué guay. Esta mujer ve películas románticas y te recomienda Extremoduro, así pum. Así, Natalia. Si te das cuenta son canciones de extremo duro, pero yo no te digo payaso o tal, yo te digo les románticas, sobre todo Robe me gusta más que extremo duro. Yo soy muy romántica, ya te lo digo yo. Como mola. Ah, penúltima era yo. Penúltima, tócate. No estaba preparada, a ver, dispara. Tírate. ¿Qué era lo primero? Lo que quieras, pelibro y cantar. Bueno, yo me gustaba mucho la historia y entonces como libro voy a escoger Astur, porque yo creo que el libro que leí 3 veces a lo largo de mi vida, o sea, no suelo repetir libros para leer, pero no sé, como que vuelvo, no sé, parece muy brutal. ¿Puedo decir serie en vez de...? Bueno, aceptamos Animal de compañía. Venga. Es que vi una, con respeto, es que vi una en Netflix, esto en honor a los mis collacies, que tal cual, que se llama Les últimes de la fila, que vimos casualmente, no nos pusimos de acuerdo para verla, pero estábamos viéndola casi a la vez. Entonces somos 5 también y entonces fue como muy brutal. Y Cancio, es que me lo pones muy difícil, ¿eh? Voy a decir, mira, por ejemplo, Rigües va de Jan de Cubel, voy a decir. Va a haber que imitarlo, porque no paran de recomendar canciones de... ¿Ah, sí? No, yo ya lo dije antes, yo soy más visual que de ayer. Tú, Eli, lo que tú quieras. No, yo ayer gústame también, lo que pasa es que yo para que me entre un libro tiene que ser muy complicado, ¿vale? Entonces yo considero que leí muy pocos libros en mi vida, y eso que tengo casi una biblioteca de la de mi madre, porque por ejemplo la de mi padre ya vamos, como, sí, la biblioteca de Alejandría queda corta. Entonces, yo el libro que recomendaría a todo el mundo, porque creo que es necesario, y mira, precisamente hablando del 25N, creo que hay un libro que debería ser obligatorio en las escuelas, que es El Principito. Y un libro que te fae pensar, yo lo leí de niña, tengo 2 o 3 versiones de él y leí un montón de lo que dice Alba. Yo un libro que oye, chiquitín para encima, pero bueno, por ejemplo, también me tengo leído El Señor de los Anillos y cosas más toches, y releíos, porque yo un libro tiene que gustarme, si no, no lo leo. Pero yo para recomendaría El Principito, y de hecho pienso que debería ser obligatorio en las escuelas, porque hay un libro que desde bien pequeño, si lo lees, ya te hace pensar y ver el mundo de otra manera. No voy a hacer spoiler, el que no lo haya leído, que lo lea. Y viniendo también un poco este tema, porque venía a pensar, otro libro que también
gústame mucho, lo que pasa es que hay teatro, entonces claro, para la xente, claro, yo soy un poco rara para leer, vamos a deixarlo así. Y La dama del alba de Alexandro Casona, que no vos voy a decir quién es La dama del alba, leílo también ye piquiñín, pero son libros, yo creo que cualquiera de los dos, muy intensos y que te hacen pensar y ver la vida de una manera que si no los lees no la verías igual. Películas, pues yo podría ponerme aquí eso, sí, películas puedo poner pues yo. Sí. No, sí, yo puedo montamos un cine, me decís el género y vos, sí, y vos pongo aquí tal. Pero bueno, pero voy a dejarlo en una, por muchas cosas en general, pero sobre todo porque tiene creo 3 elementos que me presten mucho, ¿vale? Non fala precisamente de las mujeres, sí puede considerarse un pelín histórica, porque tiene parte de razón ahí, bueno, lle Brijar, ¿vale? Y sobre todo gústame por eso, porque para mí considero que tiene una de las mejores bandas sonoras de la historia, o sea, creo que es brutal la banda sonora que tiene esa película. Y yo no me esperaba el final que tenía, la primera vez que la vi tenía 14 años y no sé las veces que la vi ya, luego engañaba a mi abuela que la tenía grabada en VHS, la ponía y como estaba grabada de la tele con anuncios y todo, decía a mi abuela, ¿otra vez esta película? Digo, sí, abuelita, otra vez, madre mía, qué pesados, pero yo era porque quería verla yo, pero bueno, porque no me esperaba lo que grita al final de la película, que tampoco lo voy a decir, no me lo esperaba y creo que un mensaje que lle muy decir, ostras, pues mira, no pensé que iba a acabar así. Y falando de gritos, ¿qué cantar nos recomiendas? Y falando de gritos, pues mira, gritos precisamente, que a mí son los que más me gusten, el álbum Black de Metallica, porque... A ver, si no digo... Bueno, a ver, puedo decirte de los Maiden, de Nightwish, de Esquizo, de Los Suaves, de Marea... Es que, claro, yo soy mucho de Roy. Me encanta también el folk, llevo 3 variantes, pero creo que... La diversidad da la riqueza. Efectivamente. Entonces lo dejamos ahí, con el Black de Metallica. Pues nada, despedimos el programa y cojo una frase de Principito que decía que si vamos por el camino más corto no vamos a llegar nada lejos, y el feminismo y ir por un camino bastante largo, pero vamos a llegar lejos, señoras. Muchas gracias por venir, por compartir, y a los que nos escuchen, gracias por aguantarnos otro Yones más. Principalmente. Y gracias a Raúl por apoyarme siempre. ¡Tayeu! Mira ahora, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar, chao. Por más que mires, no verás, no. Y un objeto sexual.